Menú de tres platos, el podcast que te cuenta la interna de la industria alimentaria, es presentado por Foodtech. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Menú de tres platos. Ya no sé en qué episodio vamos, creo que este es el 6 o el 7, por ahí. Pero no es importante, ¿cierto? No es importante. Llevamos hartos de esta segunda temporada. ¿De esta temporada? Sí, no, yo creo que el 4, ¿no? Yo creo que el 5, o el 5 o el 6. Ya, a ver, ya. Lo vamos a tener que ver. Estamos mal, pero podemos estar peor. Sí, podríamos estar peor. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Bien, todo Bien, bien por acá. Ah, qué bien. bueno. Yo Una fíjate, semana corta, pero con hartas cosas. sí, con harta cosa. Y más encima yo creo que estoy entrando en temporada de resfríos. No, Porque el viernes pasado uno de mis chicos se enfermó, no pudo ir al colegio, pero como los niños se enferman, pues les duele la garganta 3 horas y después salen corriendo y uno A queda ahí, saltarse, dicho. Claro. y uno queda ahí todo averiado. Y sí, todavía ando media avería, fíjate, tornó mucho, se me tapan los oídos y ando en esa. pucha, qué fome. Así que bueno, así es la mayoría de edad. Sí, No hay nada que hacer. Hoy tenemos un podcast nuevamente dividido en 3 partes, con entrada, plato de fondo y postre. Y cada uno trajo un tema para desarrollar, para comentar y para que podamos conversar todos. En esta ocasión, la entrada está a cargo de Rubén. Eso. Voy entonces, chiquillos. Bueno, mi Dale. tema el día de hoy no tiene un nombre tan sofisticado, pero yo creo que es un tema de gran interés, sobre todo cómo está el mundo hoy en día. Así que les propuse hablar de la obesidad. Ujú. Bueno, para entrar un poquito en la introducción sobre este tema, hay que saber que la obesidad se produce cuando hay una acumulación excesiva de grasa corporal, ¿ya? Y más allá de todas estas consecuencias como estética que pueda tener, debemos tener claro que se trata de un problema más médico, que aumenta mucho el riesgo de enfermedades y que con el tiempo, por supuesto, que se va agravando, ¿ya? Y algunos tipos de enfermedades que se desencadenan a raíz de esta obesidad o de esta excesiva grasa corporal. Tenemos, por ejemplo, el hígado graso, no alcohólico, por supuesto, Ujú. diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, entre otras muchas enfermedades metabólicas que, bueno, si bien son multifactorial, la obesidad o el excesivo grasa corporal o porcentaje de grasa es un factor bastante importante. Además que en Chile es y un tema súper importante porque Sí, nuestros niveles están bien pésimos, digamos. oye, sí, sí, pero claro, los factores de medición son complejos. sí, Sí. totalmente. De hecho, ahí vamos a entrar un poquito más, ¿no?, en esos temas, porque también les traigo un poquito de datos estadísticos y además de cómo ha cambiado los diagnósticos para la obesidad. Ya con Ujú. con el paso del tiempo y los años, se ha conversado bastante sobre cómo diagnosticar de manera correcta la obesidad. Así que ahí vamos a ir conversando. Bueno, según datos estadísticos, la obesidad ha alcanzado proporciones ya prácticamente epidémicas a nivel mundial, ¿ya? Ujú. Al punto de ser definida como, por la misma Organización Mundial de la Salud, la OMS, que el 13% de los adultos del mundo son obesos. Y es Cacha. más, en el 2017, el ¿Esos 8% de las muertes. obesos o obesos y sobrepeso? No, obesos, obesos. Ahí Obesos. vamos también claro, ahí vamos también a hacer la clasificación sobre los estados nutricionales. 2017, el 8% de las muertes a nivel mundial se atribuyeron a la obesidad como tal. Y en Chile, la tendencia no es muy diferente. De hecho, la última encuesta nacional de salud reveló que un 39,8% de la población tiene sobrepeso, que es un estado nutricional previo a la obesidad. Ujú. El 31,2% ya tiene obesidad y un 3,2% tiene obesidad mórbida, según estado nutricional. Pero espérate, ahí Y como que suman 70%, o sea, el 30% nomás tiene peso saludable. exactamente. De hecho, Qué prácticamente es heavy. decir que 3 de cada 4 chilenos ya presentan algún grado de malnutrición por exceso, Qué ¿ya? Y esto heavy. sin contabilizar a los escolares, porque bueno, ahí hay otro tipo de Mm. encuesta y esto solamente adultos. Así que es O sea, bastante preocupante cómo van alcanzando los parámetros. de hecho, Pili, eso es porque ahí en los sobrepesos, en el fondo, Mm. también tenía un rango grande, pues, ¿cachai? Sí, por Sí, cierto. totalmente. Desde el que está un poquito pasado, 2 kilitos. o sea, de partida yo creo que la gran mayoría
Ujú. en nosotros, por lo menos yo me considero que estoy ahí, ¿cachai? Estoy Claro. como, siempre estoy marcando como, puta, estoy como Pasa para un justo, lado, baja para el otro. Así. claro, estoy como siempre sube y baja por ahí, ¿cachai? Mm, Pero siempre estamos en un Claro. nivel como de obesidad como mínima, me mm, marca un naranjito. claro. Ahora hay que tener en consideración que los estados nutricionales están clasificados por 7, ¿ya? Tenemos el estado nutricional bajo peso, el normal o normopeso, sobrepeso, obesidad grado 1, 2 y 3, y que están por rangos, ¿ya? Y Ya. que está directamente relacionado tanto por el peso de la persona y la estatura. Así Ujú. que eso igual va a depender de Claro, de qué contextura tanto pesa física. una persona y claro, y cuánto mida, Oye, ¿ya? no, no, lo que te iba a decir es que en realidad también en eso, claro, uno hoy llama la atención la cifra como cifra, pero Ujú. es porque tú de repente miráis a una persona y decís, uy, que está flaco este, ¿cachai? Pero normalizamos, nuestra vista ya normaliza Justamente, Mm, un cierto nivel de sobrepeso, es normal, ¿cachai? claro, sí. Que es como cuando nuestros abuelos decían, "Ay, que está saludable", para no decir, "Ay, claro, ay, guatón". ¿Ah? claro. No, Pero, pero si es sanito el sí, está niño. sanito, claro. Entonces, pero hay una, claro, cuando pasáis de ese nivel ya estáis, te veis corto, digamos, pero hay uno como que normalizó un cierto nivel de peso como como lo más normal, Ujú. y bajo Claro. eso, tú decís, puta, cabros, que son normales totalmente, o sea, que son duros contra el flaco. Tú decís, los mirás y Bueno, decís, mi sobrino, como "Palo". que toda mi familia, el rango etario superior al mío, mi papá, mis tíos, qué sé yo, dicen, es que el Pancho es demasiado flaco. Y le dicen a mi hermana, llévalo al pediatra, llévalo al doctor, ese niño está desnutrido. Y todos los Mm. pediatras le dicen, está bien, Está pesa lo perfecto. que tiene que pesar, Ujú. es flaco, Hay, o sea, hay ni un, siquiera es hay, flaco. hay, hay un paréntesis, bueno, los niños, los adolescentes y hasta menores de 18 años se ven los estados nutricionales por tablas, ¿ya? Ujú, Ahí se sí, relaciona también por peso, talla, edad, dependiendo de la edad, y bueno, que lo vea un pediatra o un nutricionista, se claro. realiza la clasificación diferente a un adulto, ¿ya? Para que lo Ujú, tengan en consideración. Todos estos datos ya son de mayores de 18. perfecto. Bueno, bueno, todos estos datos que les entregué son estudios que se han realizado y mediciones a poblaciones bastante grandes, ¿ya? Tanto mundial como en nuestro país. Pero con el paso del tiempo y de los años, para ser diagnosticado o diagnosticada con una mayor precisión, porque bueno, como les comentaba, solamente se está utilizando el IMC, que para ser obeso tiene que ser mayor a 30 para arriba, se han Ujú. propuesto nuevas directrices para catalogar o diagnosticar la obesidad. Espérate un poquito, el IMC, ¿cómo es que se calcula? A mí siempre se me va. Peso, Ajá, kilogramos por dividido en metros cuadrados. perfecto. Por ejemplo, 75 kilogramos dividido en 1,75 al cuadrado, aprox. O sea, un ejemplo. En tu estatura al Tu cuadrado. estatura al cuadrado, Sí, ya. tu estatura al cuadrado, Perfecto. sí, perdón, tu Porque estatura te al midan cuadrado, en metros tal cual. cuadrados, claro. Sí, sí. No, ya Sí. me acordé, sí. Y bueno, bueno, como les había comentado, para ya ser diagnosticado con obesidad por IMC es desde Ujú. 30 hacia 34,9. Esa Ya, obesidad grado 1. Después de 35 a 39,9 es obesidad grado 2 y ya desde mayor o igual a 40 es obesidad grado 3, obesidad mórbida. Ah, el grado 3 recién es mórbida. Sí, que es igual o mayor a 40, según IMC. ya. Como les comentaba, estas nuevas directrices para la obesidad fueron propuestas por expertos a partir del 2000. Bueno, ya se estaban conversando hace bastante tiempo, pero empezaron a agarrar un poquito más de fuerza el 2024, 25 y en el presente año, Ujú. ¿ya? Y destacamos a una comisión de expertos, que es la comisión de The Lancet Diabetes and Endocrinology en 2025, donde ellos propusieron una redefinición de la obesidad pasando de basarse solamente en el IMC, que es como les comentaba, el peso por la estatura, a un enfoque un poquito más clínico y centrado en la disfunción de los tejidos o de los sistemas de las personas, ¿ya? Considerando, bueno, por supuesto que el tejido adiposo, el porcentaje de grasa, como factor principal. Ahora, hay que igual tener un poquito de consideración en base a esto y ser bastante minucioso porque el tejido adiposo tampoco, como hemos dicho en otros podcasts, no hay que satanizarlo porque igual tiene diferentes funciones a nivel metabólico. Ujú. De hecho, bueno, no almacena energía, es precursor de diferentes hormonas sexuales, por ejemplo, funciona como termorregulador, pero con el paso del tiempo, cuando ya es un exceso de grasa o de adiposidad, ya se vuelve un poquito más pasamos ya esto de la obesidad y hasta derivación de enfermedades metabólicas. Ujú.
Oye, de hecho, Em, como comentario a eso, al tema de la importancia de las grasas y de adiposidades para algunas funciones, estaba leyendo una noticia hoy día de el Ozempic, esta ¿Ya? famosa Sí, el famoso remedio para bajar remedio. de peso, que ahora le sí, encontraron un montón de contraindicaciones, o sea, ya tenían esto te iba contraindicaciones, a decir. pero Sí, le encontraron un montón de contraindicaciones, de como, contraindicaciones. sí, y como causante, pero muy riesgoso, osteoporosis, entre ellas. Sí, Cacha. sí, sí. No, y se masificó totalmente por un tema de redes sociales, Y noticias, influencers descontroladamente. también, Sí, que entrenadores que lo estaban no recetando, pero recomendando igual. Así que igual sería interesante hablar sobre sí, de los Ozempic. métodos, tratamientos, claro, Está no de interesante, los Ozempic sí. directamente. Vamos a Sí. dejar para algún plato de fondo por ahí. Sí, sí, es súper interesante. Bueno, entonces retomando esta nueva clasificación propuesta por estos expertos, lo primero que mencionan es lo siguiente. La obesidad se define como tal, como una condición por el exceso de adiposidad, como les había dicho, pero que ya tiene un impacto de manera crónica y sistemática, ¿ya? Y se caracteriza por esta disfunción orgánica. No solamente por el exceso como tal, y aquí hacemos una salvedad porque, bueno, una persona, por ejemplo, no sé, que pese 95 kilogramos y mida, no sé, unos 75, por IMC te puede dar con obesidad, sobrepeso, Ujú, obesidad grado 1, así como al ojo, pero no necesariamente siempre tiene que ser por un exceso de grasa. De hecho, muchos estados nutricionales te entregan una obesidad, pero esa persona puede tener una mayor cantidad de masa muscular absolutamente. y que esto también, bueno, se complementa por la cantidad o la densidad de hueso, la cantidad de agua, órganos, etcétera. Así que estas directrices nuevas también Oye, están muy buenas. yo ahí tengo ¿Mm? un ejemplo. De hecho, yo discrepo mucho del tema del IMC. Entiendo Sí, que totalmente, el totalmente. IMC es una unidad de medida que te funciona para poblaciones, ¿cachai? Claro, Porque Sí, tienes que y tener alguna estudio, cuestión rápida como para medir a poblaciones, pero mm, sí. individualmente es un proceso, es una cuestión súper inexacta, en el fondo. No, de hecho, no sé si se acuerdan, pero cuando tuvimos estos podcasts con Esteban, hablamos sobre el tema de la Sí, composición sí, corporal y tocamos ese tema y ese punto en específico porque para catalogar a una persona como de manera individual con obesidad, bastante sensible porque, perdón, solo por el IMC, porque no incorpora, por ejemplo, el porcentaje de masa muscular, como les no, y comentaba, de hecho, eso te iba a contar, hueso, etcétera. que yo tengo unos muy buenos amigos nuestros mejores amigos, ujú, tienen un hijo, bueno, de la misma edad del nuestro, Ujú. eh, y es grandote, po. Es grandote, es como un toro, ¿cachai? Así ya, es como siempre, desde chico, o sea, fue mucho más grande que el mío, ponte tú que el Nico, ujú, creció antes y todo, ¿cachai? Después se van igualando los cabros, pero en su momento es un cabro bien musculoso, Sí, po. como muy marcado para su edad, grande, de estatura. Entonces la pediatra le decía, no, está sobrepeso. Nosotros lo mirábamos y decíamos, Mm. ¿de dónde? Ojalá yo tuviera sobrepeso. sí, Cabrón, po, no, Claro, y sí, justamente como dice Álvaro, súper musculoso. seguramente una persona, un niño más musculado, No le hagáis efectivamente. caso, o sea, no tiene idea. sí, 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 así que es bastante sensible el tema del IMC y el diagnóstico de la obesidad. Ahora, bueno, como dice Álvaro, bueno, el IMC se va a seguir utilizando para estudios, para poblaciones grandes y que obviamente también va a hacer la diferenciación con, no sé, por las culturas, las etnias, porque eh, son muy diferentes las personas en todos lados del mundo. O sea, un africano con sí, un pues me sudamericano imagino. son completamente diferentes. Así que, pero bueno, estas mediciones y estas estandarizaciones van a seguir, pero ya más dirigido como para estudio y población un poquito más grande. Bueno, Pero en el retomando el fondo, tema, ajá, perdón, no, dale dale más tú. más. En el fondo, la idea es que cuando se hace como consulta individual, el IMC Ah, ya no sí, es, no debería sí, ser el no, no, único parámetro considerado en el fondo. como considerable, claro, el único parámetro como para considerar, justamente. Ujú, Ahora, no deja de ser importante porque igual a uno como profesional le sirve como guía, pero sí hay ujú. que tomar quizá otros factores un poquito más de peso. Quizás incluso el mismo tipo de alimentación, bueno, lo que ha repetido todo este rato, el porcentaje de masa muscular, los hábitos de estilo saludable, etcétera. Oye, Rubén, y en esas medidas nuevas, porque también yo escuché que estaba como bien cuestionado el tema que en los gimnasios es típico que te agarran con este caliper, Con esa pinza Ujú. no esa horrenda. pinza, la pinza de la vergüenza, El caliper, claro. claro, que solo lo hacen para El- torturarte y Sí, decirte, haga ejercicio, porque
En el fondo te ponen esa maldita pinza que te agarra el rollo. El caliper de la muerte, sí. Claro. No, mira, ese caliper, claro, te ayuda un montón a uno como nutricionista deportivo o que se dedique como a esta área un poquito más específico para ver diferentes parámetros y ver los compartimentos que tiene tu cuerpo. Es una herramienta bastante efectiva, de hecho la antropometría es una de las medidas o herramientas directas que tiene un profesional para poder estimar la composición corporal. Es un dato fiable, pero siempre ojalá recomendar hacérselo con el mismo profesional para que tenga la misma técnica y siempre basarse, por ejemplo, las mismas como rangos de tabla en cuanto a la categorización de porcentaje de masa muscular, porcentaje de grasa, etcétera. Porque a un profesional, por ejemplo, le puede dar, no sé, 18% de grasa y a otro le puede dar 22% de grasa, pero están ocupando tablas diferentes o referencias diferentes, ¿ya? Ya. Pero a uno como profesional le sirve bastante para personas físicamente activas Pero funciona. o bueno, para realizar Lo que pasa es que aquí consultas también individuales. es súper dependiente de los criterios, porque ¿cachai? Que tú de repente habías Sí, hecho el caliper un par de veces, más de un par de veces, y claro, tú miráis y te dicen, este no tiene tal contenido de grasa, peso, y ahí te sacan toda una evaluación, y después vaya otro y te dice, no, el caliper no sirve para nada. Chuy, tú quedas, bueno, no, todo lo que me hicieron, ¿cachai? No sé si no, nunca la me han antro- dicho no sirve para nada en realidad, estoy exagerando. sí. Pero lo han como ninguneado un poco respecto de lo importante que era para otro profesional. Entonces, al final tú decís, Ahora, bueno, ¿cuál es la Ahora, mía? hay métodos que son mucho más efectivos, que son de mucha mayor precisión, pero que ya obviamente el valor es diferente y generalmente se utilizan como más para estudios también, que bueno, de ahí viene el DEXA, la bioimpedancia, La que impedancia. ya son Eso me como dijeron que era que ya más son como eficiente. exámenes un poquito más clínicos, donde te entregan con mucha mayor precisión la composición corporal. De Bueno, hecho, el entonces, DEXA, claro, a mí me lo dijo una persona que me hizo después la bioimpedancia. Entonces, probablemente te dice, sí, claro, po, ningunea el sí. caliber porque el de él Claro. Sí, es que claro, entre una antropometría y la bioimpedancia es mucho más claro, precisa porque, bueno, Mm. primero que todo la bioimpedancia es una técnica un poquito más rápida, obviamente indolora, no es invasiva, pero que mide esta composición del cuerpo, grasa, muscular, agua, tu metabolismo, etcétera, mediante un paso de corriente eléctrica claro. a través de los manos y los pies. Entonces, a través de ese paso corriente, segura por supuesto, te entrega con mayor precisión los datos. En cambio, la antropometría, lo que sí tiene de desviación es la técnica del profesional. Por eso siempre Ujú. es recomendable medirse siempre con la misma persona, ojalá hacer un seguimiento prolongado con el mismo profesional para que las medidas vayan siendo un poquito más fiables. Perfecto. Clarísimo. Estos nuevos criterios diagnósticos por estos expertos Ujú. se glosan estas dos características principales para la obesidad. Primero, la obesidad preclínica, que se compone de este exceso, sigue siendo un exceso de adiposidad, pero aún con un funcionamiento de órgano y tejido de buena manera, ¿ya? Pero que puede dar pie a una obesidad clínica y a la derivación de otras enfermedades. Y por otra parte, la obesidad clínica, esta enfermedad sistémica, crónica, pero que ya altera los órganos y tejidos y con otras limitaciones. Por ejemplo, no sé, limitaciones de las actividades diarias, signos o sintomatología que demuestren algún tipo como de anomalía. Es decir, pérdida de visión, jaquecas recurrentes, los triglicéridos elevados, alteración en la función renal, apnea del sueño, alteración en la presión sanguínea, dolores en las articulaciones, etcétera. Ahora, igual aquí hay que hacer un paréntesis, no porque uno tenga obesidad o sobrepeso y tenga dolor de jaqueca, tiene una obesidad clínica, sino que esto igual va respaldado con fundamentos clínicos, toma de exámenes y todo un contexto de la persona. Pero Claro ya que se sí. está dando de manera precisa y se están dando esta categorización para poder eh, ver hacia qué lado va la obesidad. Y obviamente los tipos de tratamientos que pueden conllevar una de la otra, ¿ya? Y obviamente la intervención es mucho más precisa, Claro que sí, pues. Mientras Sí, más ¿ya? exacto puede ser tu diagnóstico, mejor la intervención que puedes hacer Exacto. para Por lo tratarla, tanto, digamos. sí, por lo tanto antes se definía esta obesidad mediante el IMC y ahora con estas características un poquito más individualizadas y ya se centra o el grosor de esto va directamente relacionado con la funcionalidad de los órganos, los tejidos y del metabolismo como tal.
Ahora, bueno, como decía Álvaro, el IMC, y como les comentaba, se va a seguir utilizando en estudios o como medida indirecta, riesgo poblacional o para estos estudios epidemiológicos. ¿Ya? Sí, sin duda, pero es que hay que tener Mm. una medición base. Es Tal difícil cual. hacer estudios si no tenéis cómo No, y hacer el equipararnos a estudio, todos, po. no, y el estudio individual, claro, tenéis costos que Sí, son totalmente. totalmente distintos y como Mm, parámetros para tomar decisiones, no necesariamente vais a tener esa información po, disponible. Sí. claro. Ahora, un punto importante para también tenerlo en consideración es cómo el nutricionista o cómo el personal de salud puede ver cuál o cuánto es el exceso de adiposidad para poder confirmarse una obesidad. ¿Ya? Hay diferentes parámetros. Y se realizó un tipo de cuadro, por así decirlo. No, no lo pueden ver, pero se los voy a mencionar de manera un poquito más precisa y detallada para categorizar este exceso de adiposidad. Primero, hay que tener una medida del tamaño corporal, que Ujú, puede ser circunferencia de cintura tanto para hombres como para mujeres, más el IMC. O sea, aquí sigue el IMC, pero acompañado de otra medición. Ya no es el IMC solo como tal, ya. ¿ya? Esta medida corporal, como les digo, puede ser o es la circunferencia de cintura, que puede Ujú, ser mayor o igual a 102 centímetros en los hombres o mayor o igual a 88 centímetros en las mujeres, ¿ya? Además, pueden tener al menos dos medidas del tamaño corporal, esta circunferencia, independientemente del IMC, ¿ya? O sea, es circunferencia y también la relación de cintura-cadera, que en hombres perfecto. es mayor o igual a 0,9 y 0,8 según la referencia, ¿ya? Y además, la relación de la cintura con la estatura. Todos tienen que ser mayor a 0,5, con tabla de referencia que indica aquí el estudio, que es, bueno, al final se los puedo comentar para que lo puedan buscar y lo vean como más gráficamente. De repente la figurita, dámela y cuando subamos a redes el podcast, La publicamos. le ponemos el cuadrito, pues, para que sepan de qué La estamos. publicamos, justamente. Exacto. Y bueno, para el otro método para ver el exceso de adiposidad de una manera un poquito más directa, es justamente lo que estábamos hablando con Álvaro. Es mediante una densitometría Mm, o la bioimpedancia. Y ya son estos exámenes un poquito más precisos que miden tanto la densidad de una persona, por parte la densitometría, y la bioimpedancia, que es a través de este paso de corriente eléctrica para ver la composición corporal. O sea, bien. de hecho la bioimpedancia, tú te paráis en la máquina, tomáis la cuestión y de verdad Mm. tú sentís que te están metiendo una mula. Sí, pero ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra, digamos? No es ¿Ah? por nada. sí. Por nada. Pero sí, son los métodos un poquito más precisos que podemos tener para ver la composición corporal de las personas y obviamente a nosotros como profesional nos sirve para entregar tratamientos, directrices un poquito más precisas y saber el contexto de la persona. Así que, bueno, esto es el tema de la obesidad. Está bastante reciente, importante y, bueno, súper bueno que ya el IMC no se está utilizando como tal, solo como IMC para catalogar a una persona con obesidad y se están tomando todas estas otras directrices y se están tomando en consideración ya parámetros más hormonales, por ejemplo, Y más de personales. órganos, Sí, Cada- pues. de tejidos, la condición de la persona, signos y sintomatología. Así que, no, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Con el paso del tiempo, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, Ujú. esto estuvo hablando mucho, mucho en clases de clínica y en el área de deporte, y qué bueno que esto se esté inculcando porque finalmente cuando una persona va a una consulta que dicen, oye, he tenido obesidad, uno igual se choquea. Por último, que sea por varios parámetros, ¿cachai? Claro, claro, ahora está Claro. claro, un poquito más dirigido, más Obeso por mayoría de votos. individualizado. No, no, no que sea. Por democracia, claro. No, y ahora justamente el profesional también tiene mucho más respaldo para poder diagnosticar y explicar a las personas del por qué ella tiene una condición de obesidad y no solamente Claro, por una tabla que es como el Claro. IMC. exactamente. Ya, Rubén, entonces, además recuerda, antes de que terminemos, que te queda de tarea entonces el Ozempic, porque me Sí, interesa ese buenísimo. tema, lo encuentro Sí, hay que entretenido. investigarlo, porque yo, como te digo, una Sí, noticia que me crucé hoy, de hecho, en la mañana, y dije, oh,
Sí, ¿no? Y como que se ha escuchado por mucho tiempo, cuando uno ve televisión gringa, salen comerciales así como, cómprese eso en Kik. No, y ahora claro, hay otras marcas que son un poco, porque son caras igual, Claro, pero sí, un poco más baratas. Pero claro, tú lo puedes comprar con una receta es como súper simple, fácil, sí, ¿cachai? es súper fácil. Entonces, es un Sí, remedio, claro, y todas estas cuestiones, primero, todas estas cuestiones mágicas, uno No, siempre tiene que pensar que siempre hay que tienen dudar. algo, o sea, todos los medicamentos te arreglan una cosa y te echan a perder otra. Esa cuestión Sí, es algo, mm, pero que es mm. sí, siempre. la magia no Y existe. no, y claro, justamente, y no, y todo lo que tenga relacionado con medicamentos o algún tipo de tratamiento, siempre tiene que estar respaldado por un equipo, ojalá multidisciplinario, donde puedan abarcar como todas las aristas y el contexto de la persona, porque es fácil llegar y comprar un fármaco o algo que te recomendó alguien porque a él le funcionó, porque lo viste en la tele o por algún comercial, etcétera, porque uno finalmente no sabe si es que realmente es eso lo que uno necesita o necesita algo un poquito más específico, algo con mayor profundidad, Mm, y tampoco tú sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. claro que O sí. sea, es un tema bastante sensible. Así que sí, Ya. me Oye, parece, ¿quieres con podríamos... la tarea? Porque para que saquemos fuentes científicas y veamos si es verdad Sí, totalmente. mal o es solamente. No estemos chiveando en el fondo. Exactamente. Para que no Sí, nos demanden sin Claro, deber. por último, para tener con qué defendernos. Claro. Pasamos entonces, sí. jóvenes, luego de esta entrada contundente, tuvo la entrada. Eso es lo que te puse yo, creo que es más bien un picoteo que reemplaza el Claro, almuerzo. no sé si llegamos al postre, pero valió mucho la pena. Capaz que sea como estos menús que es como la entrada, plato y nos vamos. Pero sobre todo estuvo muy interesante, era un tema que además llama mucho la atención, a mucha gente le interesa. Y el Sí, plato de fondo que viene también es un tema que es muy importante, que a nosotros, dados que somos del área de los alimentos, eh, como que nos tocó la fibra, digamos. Cuando Álvaro nos mandó la noticia fue como, ¡ay, qué mala onda! Así que Puta, sí. lamentable, el plato de fondo es una noticia lamentable, pero de la que de todas maneras podemos aprender. Sí, pues siempre aprovechar de sacar un aprendizaje de malas noticias, digamos, Ujú. ¿ya? Porque, bueno, en general, lo lamentable de esto es que siempre decimos el humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra. Claro. mm, Pero bueno, tratemos de enseñar y de aprender todo un poco también. ¿Ya? El plato de fondo hoy día es el riesgo en el punto de cocción. O sea, mi plato Ujú. viene bien cocido, ¿ya? Para que tengamos seguridad y que no tenemos problemas. El tema hoy día como dijo la Pili, es bien penoso. ¿Ya? Solo para poner el contexto, que hace algunos días atrás supimos de la muerte de Oscar Paine Tolosa, ¿ya? Que es Ujú. un niñito de 8 años que falleció después de pelear en un mes o poco más de un mes contra una infección bacteriana en la comuna de Curanilahue, si no me En Pura equivoco, en la Lilagüe, sí. región sí, del en Biobío. Coralinahue. Y esto empezó cuando él y su mamá fueron a compartir, eh, eh, felizmente o infelizmente, digamos, una hamburguesa en Ujú. un local céntrico que vamos a ver el nombre, que se llama Make Your Burger. Claro. En el fondo ¿Ya? no era una gran cadena No era una de... gran cadena, pero sí un Era un local local que se establecido. veía establecido, No, claro. claro, claro, no estamos hablando de De una. un carrito, ¿no? Exactamente, no estamos hablando de un carrito en la calle, no estamos hablando de una cuestión informal, digamos. Claro. ¿Ya? Bueno, según lo que reportaron, la hamburguesa estaba mal cocida o parcialmente cruda en su interior y el niño presentó obviamente un cuadro infeccioso con vómitos, diarrea, lo llevaron al hospital por producto de los dolores y la diarrea incesante y después del hospital de Curanilahue decidieron trasladarlo entonces al Hospital Regional de Concepción porque la cuestión se había complicado. ¿Ya? Se agravó. Ujú. Sí, pues después de algunas semanas hospitalizado, él sufrió complicaciones graves que finalmente lo llevan a morir el 21 de abril de este mes. ¿Ya? Claro. Eh, como en todos estos eventos, siempre lamentablemente para estas cuestiones llegamos tarde. Pucha, el Ceremi, claro, clausura el local, Claro. detecta deficiencias sanitarias, pero chuta, ex post esta cuestión cuando ya hay un niño muerto ya como que da un poco lo mismo, ¿cachai? O sea, en el fondo había que cerrarlo igual, pero no da también una cuestión, una defensa aquí de las seremías, no Ujú. da la cantidad de gente de los seremías, porque sin un ejército de gente,
para poder controlar todos los Todos los puntos de locales. venta Para poder abarcar en todo, claro. cada región y en cada comuna, digamos. ¿ya? Claro que sí. Oye, un punto al margen aquí es que, bueno, una de las preguntas es, bueno, compartió la hamburguesa con su mamá, Sí. pero ¿por qué la mamá no murió? No falleció. ¿Ya? Bueno, ella también presentó malestar estomacal, Sí. también tuvo cólicos, diarrea, pero a diferencia de lo que pasó con Oscar, ella logra recuperarse después de más o menos una semana de los síntomas. ¿ya? Ujú. Entonces la pregunta que uno siempre se hace, bueno, ¿y por qué si los dos consumen el mismo producto en el mismo momento, uno tiene un desenlace tan fatal, digamos, y el otro no? Y eso está dado por algo que nosotros vemos muchas veces en clase, ¿cierto, Billy? Sí. Que cuando uno está expuesto a una bacteria, ¿ya? Tenemos lo que se llama una triada ecológica, digamos, ¿ya? Tenemos 3 factores que son los que van a jugar siempre, ¿ya? Pero hay factores que son súper importantes. Uno va a ser la carga bacteriana, o sea, la cantidad de bacterias, que en este caso decimos, bueno, es la misma, porque es la misma hamburguesa, ¿ya? Sin embargo, pudiese haber diferencias si es que justo la mitad que comió él estaba más cruda que la otra, puede ser, digamos, ¿ya? Pero asumamos que es la misma. Pero sin embargo, el sistema inmune de cada uno va a responder de manera diferente, ¿ya? Ujú. En el caso de los niños más chicos, el sistema inmune está en desarrollo, por lo cual normalmente esta bacteria, que bueno, ahora ya sabemos que es una Escherichia coli O157H7, ¿cierto? Ujú. Es causante de una toxina que se llama toxina Chiga. Y nosotros, primero, la Escherichia coli es una bacteria súper común. Súper ¿ya? común, O sea, sí. de repente nos asustamos porque nos hablan, no, este producto tiene Escherichia coli. Nosotros tenemos Escherichia coli. ¿ya? En el tracto gastrointestinal tenemos, los animales lo tienen, lo vamos a encontrar en el ambiente, lo vamos a encontrar en nuestras mascotas, lo vamos a encontrar en todas partes. ¿ya? Entonces tenemos mucha Escherichia coli. Sin embargo, hay algunas de esas bacterias, de esa familia grande de Escherichia coli, una parte chiquitita, son Escherichia coli patogénicas, ¿ya? O sea, que causan un problema. Y dentro de ese grupito está esta O157H7, ¿ya? Ujú. Que con la Pili la conocemos bastante bien porque en el laboratorio, nosotros trabajamos en el laboratorio de Sí, po. microbiología juntos, estudiábamos mucho esta bacteria, ¿ya? Era una de las fascinaciones junto con la listeria, ¿ya? Sí, y el cámpilo. Y de nuestro jefe, el Helicobacter pylori, que era la Sí. otra también fascinación. Sí. Entonces, como les digo, esta bacteria genera una toxina que ahí lo diferencia de las bacterias, de las otras Escherichia coli, Claro. ¿ya? De las Escherichia coli genéricas, digámoslo así, ¿ya? Sin apellido. Y esta cepa, esta toxina, es lo que genera la característica de que sea una toxina considerada como enterohemorrágica, ¿ya? Y que puede causar un síndrome que se llama el síndrome urémico hemolítico, Ujú. ¿ya? O el CHU, El o chu, US como le decís. también, El Chu, sí, el chu. en inglés o en español, digamos, ¿ya? El HUS o el SUH. Que en el fondo es esta chigatoxin, que lo que hace es que destruye los glóbulos rojos, daña los vasos sanguíneos y provoca principalmente una insuficiencia renal aguda y en casos graves como el que vemos ahora, el fallecimiento de Oscar. ¿ya? Bueno, la idea de esto en el fondo de traer esta noticia es que también aprendamos. ¿ya? Ujú. Y el aprender está principalmente, uno, cada vez que nosotros comemos una carne cruda, O llámese, insuficientemente cocida. eso quería decir, Sí, llámese crudo directamente, que es, claro. en el fondo el crudo es como la bomba atómica, digamos, del cariño. Claro. Después tenemos a la inglesa, Claro. que básicamente es igual de cruda, pero sellada, una carne. Ujú. La carne a punto, Ujú. ¿cierto? 3/4 Claro. y carne bien cocida. Esa es como la gama, en el fondo, que nosotros tenemos de productos, de una misma carne, De cocción, claro. de cocción, exactamente. Y yo lo que tengo que entender como consumidor o como todos los que están escuchando es que cada vez que yo me voy acercando más al crudo, digamos, cada vez que voy dejando la carne más cruda y menos cocida en su interior, estoy levantando o elevando el nivel de riesgo al cual me estoy enfrentando. Claro.
¿cachai? Igual. Entonces, y no lo sabemos a veces, ¿cachai? Oye, pero ¿cómo estaba contaminado? Oye, la gente no va a saber si está ese pedazo de carne tiene O157 o no, porque tendría que Claro, analizar cada vaca, y eso claro que es sí. De hecho, inviable. yo escuché por ahí a alguien que decía claramente esto significa que esa carne puede tener un origen sospechoso, que el matadero donde se procesó no tiene las mejores condiciones. No, si las vacas tienen coli, Sí, normalmente, digamos. no, en la noticia hablaron cada Ah, burrada que sí, tú decís, ay Dios, ¿ah? Permíteme morir con un coli. sálvame. Sálvame Sí, de esto. sí, Sí, ¿está? Entonces, puede estar, y está en otros alimentos también, podría sí, estar en otros productos también, ¿cachai? Es decir, en el fondo, si tú agarráis, no sé, lechuga, que fueron regadas con agua de dudosa procedencia, también podría estar en la lechuga. Normalmente va a venir, la fuente de origen va a ser un animal, digamos, ujú, ¿cierto? Pero claro, las fecas lo traen, puede estar incluso en leche no pasteurizada, no sé, aguas de riego contaminadas, en jugos incluso en un jugo de fruta, si es que la fruta está sí, contaminada también, ¿ya? Entonces, claro, claro, va disminuyendo el riesgo a medida en esos productos, digamos, no es lo mismo que una carne cruda. ¿Y cómo podemos prevenir entonces la presencia de esta bacteria? La bacteria puede estar, ¿ya? Nosotros sí, tenemos que asumir, de hecho es más, una de las cosas que lo hemos conversado con la Pili un par de veces y lo hemos presentado en clase también, es que en Estados Unidos tú vayas a una carta y ujú, te permiten comer carne menos cocida, pero abajo de la carta, del menú, digamos, te ponen el asterisco y dice, si usted consume la cuestión más cruda, sí, aténgase pues, a las consecuencias, le estamos avisando que esta cuestión puede estar con un problema. ¿Cachai? En el claro. fondo, Te te lo traspasan la advierten. responsabilidad, pues, La claro. letra chica del contrato. Claro, pues, en el fondo un antecedente que tenemos que conocer cuando estamos consumiendo un producto, ¿ya? Lo mismo que cuando estamos comiendo un pescado crudo. Tú Claro, tenés que asumir que un sushi o un pescado crudo tienes un riesgo mucho mayor que cuando estás consumiendo un pescado cocido, claro. ¿ya? Lo que pasa es que en el pollo no se nos ocurre comerlo crudo, digamos, Ni el salvo en ese cerdo, famoso digamos. programa de MasterChef donde una señora hizo ceviche El crudo de ceviche pollo. de pollo, claro. Claro, y que todos nos mirábamos con ataque y no sé cómo ninguno de los malditos ahí le dijo, señora, no haga esto, porque cuando lo estaba preparando todo yo decía, pero ¿qué? Sí, ahí fueron como mala onda porque esperaron a que terminara. Claro, hay que llevar el plato para decirle, oiga, ¿cómo se le No ocurre? se puede. ¿No? Sí, Pero claro, no se nos ocurre, pero porque ahí, claro, la presencia de salmonela en un pollo es mucho mayor que la de coli 257 en una carne, digamos, ¿no? claro. La probabilidad de aparición. Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí de repente el llamado es a saber, que es algo que nosotros conversamos, sobre todo ahora que hemos como planificado el tema de capacitaciones y de cómo llegar a veces a los colegios con el tema de la unicuidad, porque parte del problema es que la gente no es consciente de lo peligrosa que puede ser la comida. Claro, Y uno como consumidor, como decís tú, tenemos que ser conscientes del riesgo, porque al final, por ejemplo, la gente que le gusta el crudo va a seguir comiendo crudo. Pero, por último, saber que eso es medianamente peligroso y sobre todo los que somos responsables de otra persona, como cuando eres responsable de niños o cuando eres responsable a veces de los adultos mayores o cuando estás embarazada o cuando tenías algún tipo de enfermedad, saber que lamentablemente no puedes exponerte a estas cosas. Yo soy de las que me he agarrado en carrete, mira la aguafiesta, pero carretes asados en que la carne queda muy cruda y hay niños así como decirle, oye, pero los cabros chicos no le pueden dar esto tan crudo. No, pero es que una vez un amigo muy querido me dijo, me importa 10 hectáreas de callampa, perdón el término, pero tal cual me dijo que esto esté crudo, a nadie le va a caer mal. Pero todos sus niños eran chicos. Y claro, probablemente en ese instante no le cayeron mal, pero está el riesgo. Está el Sí, riesgo, pues, ¿cachai? Y cuando tú estás mira, embarazada, te dicen, no coma esto, no coma esto, no coma esto. Y uno tiene que hacerse responsable. Y sí, yo también conozco gente, pero esta amiga, si a lo mejor no escucha, y me dijo, mira, yo era súper consciente que yo no podía comer ceviche. Dijo, pero es que era tantas las ganas que tenía de comer que me arriesgué y como que estuve muy atenta y bueno, me lo hice en mi casa, como que traté de cumplir lo más posible. Me dijo, pero era demasiadas las ganas que tenía. Pero a lo que yo voy es que si no hay conciencia del riesgo, malamente podríamos prevenirlo, digamos. ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que a ver,
lo que dije al principio, ¿por qué el niño fallece y la mamá no? ¿Ya? Ujú. Porque ahí hay un factor del sistema inmune. O sea, cuando todos nosotros consumimos un producto contaminado con alguna bacteria, todos nos infectamos. Claro, ¿Ya? O sea, estamos todos infectados. Lo que pasa es que algunos, lo mismo que pasó con el COVID, algunos claro, presentan síntomas y otros no presentan síntomas. ¿Ya? Y eso va a depender de un factor distinto de la bacteria, que es nuestro sistema inmune. ¿Ya? Algunos exactamente. tienen un sistema inmune mejor, son capaces de controlar este peligro, y otros no. Y en el caso de las mujeres embarazadas, por razones obvias, porque Obvias. no abortarían, Sí, ¿ya? El sistema inmune se deprime para poder permitir el desarrollo del feto. claro. Entonces, que hay más expuestos, ¿cachai? Entonces, y en adultos mayores también el sistema inmune se deprime, y en Mm. personas con enfermedades Inmunodepresiva, autoinmunes lo o, dice el claro, nombre, o digamos. trasplantados o Claro. VIH o un montón de otros también, y los niños que también tienen un sistema inmune en desarrollo, ¿ya? Entonces, tenemos un montón de gente que se va a afectar distinto y que probablemente va a presentar los síntomas y va a presentar complicaciones, ¿ya? Claro. Entonces, el tema aquí es que nosotros no le tomamos a veces el peso a Mm. esto y decimos, ay, ¿qué me va a dar? Nunca me ha pasado nada. Una diarrea, no sé qué, ¿cachai? Entonces, al Claro. final, y hay gente que no aprende nunca, digamos. Mi suegro, Sí. yo, Mi papá tampoco. que come, agarra Sí, charqui po. en los... Menos mal que ya no hay peaje, ¿ah? Sí, Pero porque come ya no charqui pueden por haber todos lados. charquis de los peajes. Oye, como para ir cerrando, para poder dejar espacio para el postre, Ujú. temas de prevención. Primero, ojalá no a la carne cruda, ¿ya? O Sí. sea, disminuyo el riesgo si me la como a punto, o sea, de 3/4, Un sí, poquito. lo estoy disminuyendo Sí. un montón. Igual tengo, la carne queda jugosita, no queda seca, ¿ya? Porque aquí es la discusión que tenemos con los chefs, porque le digo, Sí, no, po. la carne tiene que quedar bien cocida. Cosi. Y los chefs me dicen, no, eso es un crimen, hay que dejarla cruda. Claro, ¿Cachai? eso es Entonces, al una suela final, de zapato. exactamente, ¿ya? Entonces, ojalá, y la carne molida, sí, Sí, por ningún motivo cruda, ¿ya? exactamente. La carne molida, yo lo que estoy haciendo al moler es entregarle mayor superficie, mayores condiciones de desarrollo a las bacterias, por lo cual, eso sí que no, ¿ya? El Ujú. crudo, o sea, a mí yo el crudo, alguna vez cuando más chico y sin saber Mm. estas cosas, lo comía Yo también comía. y lo encuentro rico. Hoy Sí. A día mí me no da estoy cosa. dispuesto a correr el riesgo, Sí, a mí ¿cachai? me da cosa comer crudo ahora. No, no lo corro nomás. Uno, dos, ya, la cocción, la bacteria, esta es una bacteria que se muere con la temperatura alta, Ujú. no con la refrigeración, no con la congelación, con las altas temperaturas. Por lo cual, si yo caliento el producto a más de 70 grados, se va a morir, Claro, ¿ya? Al más de 70 grados el interior de la carne, sí, po. No, no la parte externa o no lo que marca el horno, digamos, ¿ya? claro. Tiene que ser al interior. Contaminación cruzada, fundamental, ¿ya? Sí. No cortar la verdura en las mismas tablas donde estuve cortando la carne, o Ujú. a veces tenemos la precaución con la verdura, pero no tenemos precaución con el cuchillo, por ejemplo. Exactamente. Y pegarle una enjuagadita al cuchillo en el agua, así, ponerle al chorrito Mm. y que corra el agua y después cortar la verdura, no sirve de nada, ¿ya? No. Eso no tiene ni un sentido. Lavado de manos, fundamental también, ¿ya? Las mascotas tienen esta bacteria, puede ser incluso ni siquiera con alimentos, ¿ya? Claro, Los niños sobre todo más chiquititos, son de andar manoseando a los perros por todos lados y les pasáis de repente la mano por el poto y te llevaste una coli. O sea, en el claro. fondo hay que tener claro los riesgos, y que prevenirlo no es tan complejo, ¿ya? Entonces se puede hacer. Se puede hacer sobre todo considerando, a todo esto salió el dato de que la coli es la causa número 1 en Estados Unidos, y eso quiere decir que probablemente en otros países también, de insuficiencia renal en niños menores de 5 años. Así que claramente hay que prestarle atención. Y entonces, jóvenes, en este tiempito que nos queda, que nos deben quedar unos 10 minutitos, que está bien, porque el tema que traigo no es muy largo para este postre, y no les sabría decir por qué, de dónde saqué esta idea. Me debe haber salido una noticia por ahí de bebidas sin alcohol, tendencias, innovación y el futuro del mercado. Muy buen tema de postre. Buenísimo. Es cierto, como para hacer el bajativo, digamos. Sí. Probablemente ustedes lo sospechan, pero ustedes saben cuál es el país que según la OMS consume más alcohol en Latinoamérica. Chile debe ser.
Chile, efectivamente. Pero si tú vayas a cualquier resort o cualquier lugar en el extranjero y dices, oye, que son curados ustedes, porque Sí. nos gusta primero, tomamos harto y después con harto copete cada trago. Sí, sí. A mí en un resort una vez me dijeron que en cantidad, como lejos los chilenos, pero en lo fuerte del trago era entre chilenos y rusos. La de la competencia, pero Los rusos, rusos pues son esos locos bravos. toman vodka, po. Pero Después toman de, para el frío. exactamente, después de Chile está Argentina, luego Uruguay, cosa que me llamó la atención porque parece Mira, un pueblo tan serio, luego Panamá y por supuesto México. No, eso no me sorprende nada porque tequila, pues, amigo. Ahora, Mm. a pesar de que este dato no nos deja tan bien, sí hay algunas noticias alentadoras, y es que según el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en Chile, a partir de la última década hay una cierta tendencia a disminuir el consumo de alcohol, sobre todo en jóvenes y adolescentes. eso te iba a decir, los Sí, cabros jóvenes no toman tanto alcohol. no toman Y hay tanto. algunos que derechamente no toman. Exactamente. No es todavía cifras como para abrazarse, porque a nivel país seguimos siendo el que más toma a nivel latinoamericano, pero sí parece haber una tendencia a la baja que además no es lineal, no es que vayamos como en una línea que va siempre creciendo, vamos como dando escalones fuertes, ¿cachai? Como que de repente bajamos mucho, sostenemos, bajamos otro poquito. Y lo que ha bajado es tanto la cantidad de consumo como también ha bajado la cantidad de episodios de alto consumo. O sea, la cantidad de personas que queda borrada con el alcohol también ha bajado. ¿Cachai? Mira, De acuerdo a una encuesta de esta misma institución, en jóvenes universitarios, el consumo de alcohol ha bajado desde un 60,8 el 2021 a un 42,3 este año. O sea, en pero 5 años ha bajado harto. es una baja importante. Sí. Ahora, ¿por qué los jóvenes toman menos? Por varias razones, al parecer. Uno, porque tienen más conciencia de la salud. En el fondo, la sensación de que hace mal, de que el cuerpo llega un momento en que no lo aguanta. Y además, porque tienen un rechazo súper importante al tema de pérdida de conciencia. El tema de quedar borrados no les llama nada la atención. Cosa que es súper curioso porque yo me acuerdo de compañeros míos de universidad que el objetivo era borrémonos, quedar inconsciente con copete, ¿cachai? Bueno, eso parece que esa sensación ya no existe, esa idea de que eso es bueno. Además, otra cosa que ha pasado es que ya no hay o hay mucho menor presión social por comer. ¿Ya? ¿Se acuerdan que antes era súper común de que había un tomador porque como que la sociedad o como que los amigos te empujaban? Como que los cabros Sí, son mucho totalmente. más libres de eso. Como que sienten que, bueno, y si los otros toman y yo no, no pasa nada, digamos. Así que sí tienden a tomar mucho menos. Ahora, Oye, como los... hablando sobre eso, sorry, pero sí Dale tenéis nomás. razón. Siempre, yo me acuerdo que siempre en los grupos está el típico de que, oye, toma, pero ¿por qué no tomáis? Si estamos todos tomando, no te va a pasar Sí. nada. O sea, Siempre hay en uno mi de ese rango tipo. etario es tema todavía, ¿cachai? Mm. Yo cuando voy a carretes de gente como que no conozco y yo no consumo alcohol, siempre la pregunta es, ¿pero por qué no tomáis? ¿Pero por qué no te gusta? ¿Por qué te hace...? O sea, siempre llama la atención que alguien de mi edad no tome alcohol, ¿cachai? En Claro. cambio a los cabros no les llama la atención. No, no es tema, si alguien no quiere tomar, no No toma, toma no. nomás. Claro, no, no Mejor. es tema. Ahora, el tema es que este segmento, este nicho en donde se saca el alcohol, uno podría haber dicho, bueno, eso se va a reemplazar con las bebidas típicas, perdón, voy a decir marca, la Coca-Cola, la Fanta, pero tampoco, porque el consumo de bebidas de fantasía azucarada también es bajo en los jóvenes. Y ahí lo que ha pasado es que se ha abierto un nicho para las bebidas como más saludables, ¿cachai? Históricamente, lo que se hacía era que para tener bebidas como más sanas eran sin azúcar o sin cafeína. Pero hoy día han aparecido bebidas que tienen fortificaciones, que tienen otros valores, valor añadido. Se dice, por ejemplo, que los consumidores de la generación alfa son como de paladar aventurero y lo que ellos buscan es buscar sabores ácidos, textura compleja y otro tipo de bebidas que sean como, comillas, entretenidas. Hay algunos que están buscando bebidas con etiquetas limpias, en el fondo que tengan la menor cantidad de ingredientes. Y Ingredientes, también sí. esto ha llevado al impulso de bebidas artesanales, sodas, bebidas fermentadas.
Y en el fondo ese comercio, ese negocio ha aumentado muchísimo porque este segmento etario es el que está impulsando ese tipo de negocio, ya que no es Claro. alcohol y tampoco es bebida de fantasía. Ahora, encontré unas innovaciones súper interesantes y que a mí me parecen muy raras, que yo creo que las probaría, pero las encuentro curiosas. Han aparecido unos refrescos en Estados Unidos que se llaman refrescos inspirados en postres o bakery inspired. Y en Ya. Estados Unidos han crecido un 177% en los últimos 5 años. Y tienen sabores a brownie, Me tinca, eso te iba a decir, me tinca que debe ser dulce y una bomba. Eso. con sabor a Yo- brownie, a marshmallow y a dulce de leche. No sé cómo puede ser. Se imagina no que sé, es como un pero milkshake, ¿o no? yo me imagino esos nombres, me imagino como literalmente el alimento, entonces no sé cómo procesarlo por mi Sí, yo mente. lo único que la forma en que me puedo imaginar una bebida con esos sabores es que sea como un Sí, batido, como un milkshake, como un ¿cachai? batido, Que yo claro. también creo, debe ser alguna cosa así, como Pero un no me milkshake. imagino como un agua con sabor a brownie. Ahora, podía O hacerlo, como ¿ah? algo, Ojo. o Sí, algo gasificado con esos sabores, no, tampoco No, creo. no, pero hoy día las empresas de desarrollo de sabores sí, te sacan un sabor de brownie o de lo que queráis, digamos, 100% sí. artificial, digamos. Ahora, cuando uno se come un brownie, no es solo el sabor, además hay una cosa en el brownie que es como cálida, que es lo que yo siento que uno busca, y como con agua con ese sabor, como que en mi mente no pegan, pero a lo mejor sí. ¿Cachai? Otra cosa que está pegando mucho son las bebidas de frutas exóticas, como la fruta del dragón o el dragon fruit, que es esa fruta bien rara. Sí. Y aquí no sé si ustedes las conocen porque yo no, y no alcancé a buscarla, el mangostán y el ¿Mangostán? lichi. No sé qué son esas cuestiones. El No, mangostán y el lichi. Así que nos queda tarea ahí. no tengo idea. Que Pero me son, imagino que debe ser como Yo lo algo he tropical, escuchado. ¿no? sí, Mangostán yo lo he escuchado, no lo he probado, pero el lichi, no, primera vez que lo escucho. no tengo idea. Que son frutas muy atractivas visualmente y con antioxidantes. Y las últimas bebidas funcionales que están ganando cada vez más terreno son las bebidas con fibra, que se llaman Fiber Maxing, y que en el fondo son bebidas a que se les enriquece con fibra de algún momento y que además están empezando a desplazar a las bebidas proteicas. Como que hay un segmento del mercado que está olfateando que el mercado de la proteína está empezando a declinar y que el No, mercado no, de y la además que fibra va a tenía, empezar a subir. y además que tenía un tema ahí, que hay mucha gente consumiendo un exceso de Sí. proteína y sin fibra. Y sin fibra, claro, y ahí sí que hay problema. Exactamente. Entonces, independiente del tipo de bebida, lo que mi idea con traer la noticia era que nos quedara que, uno, Chile, si bien sigue siendo el país más bueno para el copete de la región, por lo menos están bajando los niveles gracias Está a la bajando el juventud consumo. divino tesoro, y que se abrió un nicho importante para bebidas que no son las bebidas azucaradas de fantasía y donde al parecer hay muchísima competencia. De hecho, bueno, nada que ver Buenísimo. con el consumo saludable, ¿eh? Pero tuve un cumpleaños, el cumpleaños de un primo ¿Ya? hace 3 semanas atrás o un poquito más. Y hizo un carrete así de los antiguos, ¿cachai? Y habían cabros jóvenes, pues estaba la polola, o sea, el hijo, la hija con el pololo, Ujú. ¿cachai? Y estaban bailando y con el copete en la mano, ni tirar, derramaban para todas partes. Y un amigo generacional mío me decía, estos cabros nuevos, esto no pasaba en nuestra época. No. Nosotros veníamos con un giroscopio en la muñeca que hacía que nunca se cayera una gota Nunca de... se les caía el copete, sí. No sé cómo lo Sí. hacían, porque a veces estaban curados, pero como zapatos, pero el copete no se les caía. Era como de estudio. Sí. Mm. Bueno, jóvenes, nos quedan solo unos minutitos, lo justo para despedirnos. Estuvieron súper buenos los temas, estuvieron bien variados. El único que se va con Sí, tarea es Rubén, pero nosotros también vamos a tratar de traer temas entretenidos, temas interesantes para el próximo podcast. Oye, a todo esto, me acuerdo que esa fruta que nombraste ahora, El mangostán. el mango, el mangostán. mangostán, es ¿Ya? una cuestión que parece como dientes de ajo. Ah, mira, Cuando tú no, lo voy abrís a la fruta, buscar. adentro son unas cuestiones que parecen como dientes de ajo, me Uy, acuerdo. creo que lo A he ver, visto lo así voy a como de buscar. colores. O sea, es como de Mango. colores, pero Sí, adentro son como dientes de ajo blanco, digamos, la parte de la pulpa.
Es bien ¿verdad? rara. Yo no la he probado. Son frutas tropicales, esa cuestión. ¿Y la otra cómo se ¿Verdad? llama? Ichi. Es como que si Lichi, tuviera con L. Es una como pichí, pero ciruela, con es como lichi. una ciruela envuelta en ajo. O sea, un ajo envuelto en ciruela. Un ajo, es que eso es, pues, una cuestión como Eh, morada. sí. No me acuerdo más o menos, pero era una cuestión morada que tú la partías y abrías y adentro eran como dientes de ajo. Ya. Lo vamos a tener que probar. Obligados. Viste, hay que buscarlo. Sí. Ya, jóvenes. Nos vemos entonces. Un gusto como siempre. Nos vemos. Igual, Igual. un Nos abrazo. vemos. Chao, Un chao. abrazo. Chao, chao.